Bien, vamos a dar comienzo a la primera de las clases. La de hoy es una clase introductoria. Base de datos es la materia, diseño de administración de base de datos. Lo que vamos a ver en esta asignatura es cómo administrar, cómo modelar una base de datos. Base de datos que me imagino que todo el mundo todo el mundo tiene acceso a base de datos, todos desde lo que sería, por ejemplo, nuestra base de datos en los contactos que tenemos del celular o los datos que tenemos, los amigos que tenemos en redes sociales. Esos son bases de datos. El tema es cómo nosotros podemos llegar a generar un modelo que me permita conocer cuáles son las relaciones que existen entre esos datos y cómo poder alterar, manipular, buscar. Una cosa es cuando, por ejemplo, ustedes quieren conocer cuál es el número de teléfono de una persona. ¿Qué hacen? Van a los contactos, buscan por el orden alfabético que seguramente tengan guardado a esa persona y observan cuál es su número de teléfono. Eso lo hacen interactuando con el sistema de su celular. Pero ¿cómo haríamos todo eso escribiendo código? ¿Cómo haría? Ustedes quieren agregar ahí como contacto nuevo, van al lugar correspondiente, ponen más, ponen el nombre de la persona, en donde corresponde, el número de teléfono, donde corresponde, algún dato adicional. Eso es lo que hacen habitualmente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haríamos todo eso utilizando código? Que es lo que vamos a aprender en esta materia. ¿Cómo hacer todo eso mismo que habitualmente hacemos, pero que no nos damos cuenta que también lo podremos hacer con código? Ese código, ese lenguaje, se llama lenguaje SQL, de Query Language. O sea, básicamente es un lenguaje estructurado para hacer consultas, para sacar consultas. Eh, lo interesante, lo importante, lo más complejo quizás, que después de ahí en más, insisto, en la materia me parece que les va a resultar bastante amigable, dados sus conocimientos previos, es cómo poder relacionar los datos entre sí. Nosotros vamos a ver en esta parte de la materia, en esta parte de la materia me refiero a lo que es diseño de administración de base de datos 2, que se vería el año que viene, van a ver otra cosa. Vamos a ver todos datos que están estructurados y que están relacionados. O sea, vamos a ver bases de datos relacionales. Existen también bases de datos que no son relacionales, pero que también pueden ser relacionales. Ahí después, en algún momento, voy a explicar, voy a ahondar más sobre ese tema. La cuestión es la siguiente. ¿Cómo hacemos nosotros para poder encontrar relaciones entre los datos? ¿Para qué? ¿Por qué queremos encontrar relaciones entre los datos? Para no repetir, para no escribir muchas veces lo mismo. Porque los datos pueden sufrir desde, supónganse, voy a un caso concreto, mi nombre es Eduardo Mónaco, Mónaco lleva acento en la primera O. Fíjense que yo ahí en Zoom tengo escrito Eduardo Daniel Mónaco, que es mi segundo nombre. Ustedes me preguntan mi nombre, yo voy a decir Eduardo Mónaco. Y lo puedo escribir, en este caso no está escrito con acento, pero habitualmente yo lo escribo con acento en la primera O. Si uno toma literalmente mi nombre, puede tomar o Eduardo Mónaco, o Eduardo Daniel Mónaco, con acento, sin acento, etc. Eso produce que si muchas personas están trabajando sobre mi mismo dato, pasa que algunos van a identificarme de una manera y otros me van a identificar como una persona totalmente distinta, por más que me llame igual. Salvo que utilicen inteligencia artificial y que pongamos distintas formas de llamarme a mí mismo, si lo tomamos literal, siendo yo la persona en la cual se quiere buscar, por ejemplo, se quiere, no sé, de alguna manera dar algo, no lo van a poder hacer dada la cantidad de formas que tengo de llamarme. Me llamo de una sola manera. Insisto, puede ser que tengan mayúsculas, minúsculas, acentos, no acentos, nombre completo, nombre sin que esté completo. Entonces, esa es una de las cuestiones que tenemos que tratar de evitar. O sea, de encontrar que mi dato, mi nombre, aparezca una sola vez, para no generar confusiones. Y buscar las distintas relaciones que puede llegar a haber con, no sé, con algunas cosas que le puedan llegar a interesar a partir de mi nombre. Existen también bases de datos que no son relacionales. ¿Qué quiere decir que no son relacionales? Que en realidad no es que no tienen relación entre los datos, sino que la relación que existe entre los mismos es una relación que está poco clara. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo.
Si yo voy a la familia de cada uno de ustedes en una reunión, supóngase, y quiero saber qué relación existe entre las distintas personas que allí están, voy a decir, no sé, estos dos son los padres de este, y este es el hermano de, y estos son los tíos de, etc. Puedo encontrar claramente una relación entre todas las personas que están allí. Ahora, todos nosotros, que vivimos en el mismo país, seguramente algún tipo de relación tenemos. Algún parentesco muy lejano, porque todos somos descendientes de lo mismo, o sea, básicamente alguna relación entre todos los que estamos acá debe haber, no la conocemos. ¿Cómo haríamos para encontrar una relación entre todos nosotros? Eso es prácticamente imposible. Si bien existe relación entre todos los seres humanos, algún tipo de relación existe, es básicamente imposible encontrarla. Eso no quita que no estemos relacionados de alguna manera. Entonces, cuando queramos identificar datos en bases de datos que no son relacionales, como puede llegar a ser los habitantes de la ciudad de Mar del Plata, vamos a tener que trabajar de otra forma. Esto que les estoy diciendo de las bases de datos no estructuradas, o sea, las bases de datos que no están relacionadas de alguna manera, es algo que empezó a surgir a partir del 2010, más o menos, con la aparición de las redes sociales. Antes se trabajaba solamente con bases de datos relacionales, y antes, y estoy hablando a principios de la década del 2000, se trabajaba de otra forma con las bases de datos. Trabajaba con archivos, con ficheros. Si no, las personas más grandes, si hay alguna persona más grande que yo, se acordará, y alguno de la misma edad más o menos, cuando uno iba, por ejemplo, al médico y le decía nombre, ¿qué hacía el médico? Agarraba un fichero y empezaba a buscar el nombre de nosotros, y ahí estaba en una ficha todos nuestros datos. Bueno, así era como se trabajaba con ficheros, con archivos, así era como se trabajaba hasta no hace mucho, o sea, hasta principios de este siglo. Luego empezó a modernizarse un poco todo eso con los sistemas informáticos, porque bueno, obviamente resultaba poco eficiente trabajar y tener que buscar un dato a partir de ficheros. Pero fíjense de los tiempos en los que estoy hablando de no hace más de 20 años, me animaría a decir que no hace más de 15 años que se empezó a trabajar con esto que vamos a ver en esta materia. Y con lo que no vamos a ver en esta materia, pero que también existe dentro de lo que son las bases de datos no relacionales, recién en la última década se empezó a trabajar de esa forma. Entonces, bueno, sepan que estamos ante algo nuevo, y lo próximo que sigue es la Big Data. Bueno, ¿cómo hacemos cuando tenemos una cantidad de datos que no podemos llegar a manejar, cómo hacemos para poder encontrar relaciones, cómo hacemos para poder manipularlos, para poder identificarlos, cómo hacemos cuando un sensor nos tira una gran cantidad de datos en muy poco tiempo, cómo hacemos para sacar alguna conclusión? Eso es lo que se viene, que eso no lo vamos a ver acá. Bien, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar lo que está en el campus, como para dar inicio a lo que es la materia. Modelo de base de datos es esto que les estoy mostrando acá, está en el campus general. Lo muestro para que sepan cómo fue que llegué yo a esto. Este es el campus general. Hay cosas que dice no mostrar a los estudiantes, ustedes no lo van a poder ver. Unidad 1, modelo de base de datos. Acá es donde estoy. Modelo de base de datos. Bien. Como ven, ni siquiera figuro dentro de los docentes de la materia. Lo que vamos a ver nosotros ahora son los tres distintos modelos. Modelo relacional, que era el que les estaba comentando. Cómo normalizar una base de datos, es decir, cómo hacerla más, no sé si la palabra es eficiente, pero cómo garantizarnos que no vamos a cometer errores. Esto de la normalización de la base de datos es muy interesante porque muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, me pasa a mí, cuando tengo que completar algún dato para llenar un formulario, vieron que les dice dirección. Algunos le dicen, nombre y apellido. Completen nombre y apellido, otros le dicen apellido y nombre. Vieron que generalmente, a mí me pasa, calculo que ustedes también nos confundimos, ¿no? Entre qué va primero, el nombre o el apellido. Y resulta que hay personas que tienen un apellido que es un nombre. Por ejemplo, hay un estudiante que se llama Tomás Alberto. Yo no sé si Alberto es el nombre o es el apellido. Entonces, cuando yo digo poner nombre y apellido, me pone Tomás Alberto.
Para mí me da toda la sensación de que Tomás es el apellido. Cuando le pregunté, me dijo, no, Alberto es mi apellido. Ah, bueno, no tenía ni idea. Eso se hubiese solucionado si hubiese tenido, por ejemplo, una parte donde dijera, poner el apellido solo y poner el nombre solo. O sea, fíjense qué pavada, pero al momento de estar manipulando datos, cuando nosotros queremos saber exactamente cuál es el apellido, no va a haber forma de errarle cuando me diga un espacio destinado al apellido y otro espacio destinado al nombre, y no un espacio destinado para el nombre y apellido. Lo mismo pasa con la dirección. ¿Vieron cuando ustedes ponen dirección, calle y número? Sí, pero si la calle también es un número, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces en ese caso estaría fantástico si lo diferenciamos. Calle por un lado, número por el otro. Tiene piso, tiene departamento, tiene, no sé, monobloc, qué sé yo. Otra cosa además, porque ahí se complejizaría el tema de poder utilizar ese dato para otra cosa, manipularlo, borrarlo, editarlo, etc. Eso es lo que se refiere a la normalización de la base de datos. Cuando la base de datos no tiene la posibilidad de que se cometa algún tipo de error de confusión, por ejemplo, de nombre, apellido, como lo estoy diciendo. Y el próximo modelo, el último deber, es el modelo cliente-servidor, que se lo vamos a dejar para la última parte. La primera unidad, lo que vamos a ver es, más que nada, el modelo relacional, esto que les estaba comentando de establecer relaciones entre los datos. Las etapas de diseño de un programa consisten en lo siguiente: datos, proceso, información. Bueno, esto es casi sistema de procesamiento de datos, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente: toda información, toda cosa que surge a partir de lo que está por fuera es un dato. Nosotros cuando incorporamos algo, llenamos una planilla, siempre llenamos datos. Se procesa y se obtiene una información. O sea, miren cuando dice, necesito información tuya, no, necesito datos tuyos. Esos datos yo voy a procesarlos de alguna manera, voy a interpretar qué es lo que me escribiste y voy a obtener una información. Si yo veo, por ejemplo, A, B, C, 1, 2, 3, no tengo ni idea qué puede llegar a ser, son para mí letras y números, pero si los veo en una patente me voy a dar cuenta que es la manera de identificar un auto. Entonces, siempre existe este proceso. Dato es todo aquello abstracto, bueno, ahora lo voy a mencionar. Datos son todos los elementos básicos o fundamentales con los que se cuenta en el momento de iniciar una tarea a realizar. Es todo aquello que nosotros interpretamos generalmente con los sentidos. O sea, todo aquello que podemos ver, que podemos sentir, que podemos medir, que se puede. Todo eso es un dato. El proceso, eso básicamente lo hace la unidad de procesamiento, ¿no? La CPU. Es el conjunto de acciones que se realizan en un orden específico, básicamente es un algoritmo, y bien definido. Hacer un algoritmo con esos datos. Y la información es el resultado que se obtiene como consecuencia de procesar esos datos. O sea, una computadora siempre adquiere datos, los procesas y devuelve información. Esto es importante. Aunque parezca una pavada, yo sé que es simple, que es una de las primeras cosas que uno tiene que entender, pero siempre tiene que saber diferenciar cuándo pedimos un dato y cuándo estamos dando información. Esta organización en archivos era lo que les decía, cómo se administraba antes lo que eran las bases de datos. Un archivo está compuesto por registros y cada registro está compuesto por un conjunto de campos. Básicamente esto es organizarse en una tabla para poder escribir datos de las personas. Los problemas que pueden llegar a traer los archivos, o sea, que traían los archivos, estas son preguntas de examen. Sepan que los exámenes van a tener un apartado con preguntas teóricas y una parte para hacer ejercicios referidos a lo que seguramente a algún tipo de lenguaje o generar algún modelo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué dejamos de utilizar archivos al momento de organizar una base de datos? Bueno, básicamente porque tenemos redundancia de datos. Algo redundante es algo que se repite sin sentido, como por ejemplo cuando nosotros decimos salir afuera, entrar adentro. Claro que si salimos es afuera y si entramos es adentro. O ambos dos, esa forma de redundancia. Dice, por ejemplo, si los sistemas de una empresa están soportados sobre archivos, es muy probable que el área de recursos humanos posea un archivo con los datos más relevantes de los empleados: legajo, nombre, DNI, dirección. A su vez, el departamento de ventas también podría tener un archivo propio, el cual contendría datos de las ventas realizadas por cada empleado, con el siguiente diseño: legajo, nombre, número de venta, total de venta y comisión. Entonces, fíjense que ahí hay
legajo, nombre, se está repitiendo. Y uno dice, ¿y tan importante es que se repita? Y en pocos datos no es importante que se repita, en muchísimos datos, esas cosas que se repiten están ocupando espacio de memoria, que podría ser utilizado para otras cosas. Que se podría utilizar para que sea todo más rápido. En pocas cosas no influye, en muchas sí. Y siempre ustedes como programadores tienen que tratar de buscar la mayor eficiencia posible cuando estén haciendo lo que hagan. Entonces dice, queda claro que cada departamento deberá cargar los datos de los empleados en sus archivos, por lo tanto estos datos estarán cargados dos veces a lo que se denomina redundancia de datos. Bueno, esto es algo que las bases de datos relacionales, que nosotros vamos a ver, tratan de evitar, que no haya redundancia de datos. Otra de las cuestiones que pasaba con la organización cuando se hacía por archivos las bases de datos, es que no había consistencia e integridad de datos. Ahora les voy a decir bien qué es consistencia e integridad. Por ejemplo, era lo que les decía, un empleado tiene mal grabado su apellido. Si el departamento de recursos humanos realiza la actualización del dato y el de ventas no, la información sobre, o sea, si uno lo corrige y el otro no, la información sobre el empleado queda inconsistente. Y como consecuencia se pierde la integridad de datos, o sea que para un mismo legajo se tienen dos personas distintas. Es decir, todo esto se ha solucionado con el tiempo con la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir inteligencia artificial? Por ejemplo, yo escribo, como cuando buscamos algo en Google, que si no lo escribimos del todo bien, Google entiende que quisimos poner. Bueno, acá pasa lo mismo. Las bases de datos, en realidad no entienden lo que quisimos poner. Uno escribe una cosa con mayúscula y con minúscula, para la base de datos son dos cosas totalmente distintas. Entonces, fíjense lo que podría pasar. Que, supónganse, como dice acá, si recursos humanos actualizó el apellido y ventas no, las ventas que queda registrada esta persona no van a pertenecer a nadie y puede haber errores en la liquidación de comisiones. Claro, si esta persona con ese apellido se la refirió de forma incorrecta, de forma inconsistente, eso va a generar que una venta, por ejemplo, no quede registrada a nombre de nadie. Va a quedar registrado para el departamento de ventas, pero no para el recurso humanos, que es el que tiene que finalmente, no sé, liquidar las comisiones que necesite esa persona. Entonces, estas son de las cuestiones que nos interesan a nosotros. ¿Cuáles son esas cuestiones? Redundancia, consistencia e integridad. Lo que viene a salvar, a ver, no es que lo elimina. Eso es fundamental esto que voy a decir ahora. No es que con las bases de datos relacionales se elimina la inconsistencia, la falta de integridad o la redundancia. No, va a seguir habiendo redundancia, un poco de inconsistencia, vamos a tratar de que no, pero y falta de integridad también, pero casi queda eliminada. Bien, entonces cuando se quería modificar la estructura lógica de los archivos era prácticamente muy difícil porque había que modificar absolutamente todo el código para que se acepte el nuevo programa. O sea, si uno quería agregar, imagínense si nosotros tenemos un fichero que estaba ordenado alfabéticamente y para poder colocar una persona nueva tenemos que hacer un mismo trabajito de búsqueda para poder agregar a alguien. Si teníamos que eliminar a alguien también en la búsqueda era bastante complejo. Todo eso se soluciona. Entonces, como definición de base de datos tenemos la siguiente. Una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos. Fíjense que digo datos y no digo información, porque hasta el momento nadie los procesó, nadie dijo para qué era lo que representaban. Almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. Nosotros vamos a ver esos programas que van a manipular ese conjunto de datos. Vamos a aprender a utilizar lenguaje de programación para poder hacer esa manipulación. Manipulación que les digo que se pueden ver en distintos lenguajes. Nosotros vamos a ver uno en particular, MySQL. Dicho sea de paso, si alguien está aburrido y tiene ganas, se va descargando, va viendo cómo se descarga MySQL. Falta casi un mes para verlo, pero si están muy aburridos, escribe así. Bueno, también el Workbench, sí lo puedes ver aquí. Eso es para usarlo online, lo digo. Pero si se quieren descargar el software en particular, pueden ir viendo cómo descargar el MySQL. Existen otros lenguajes, de hecho yo por ejemplo aprendí en SQL Server, tiene pequeña diferencia y me doy cuenta cuando quiero hacer alguna de las cosas de estas que
que tiene algunas pequeñas diferencias que, bueno, me van a acabar y seguramente ustedes lo van a aprender con un tipo de sintaxis, son todas muy parecidas igual, pero las palabras son lo mismo. Cuando uno quiere borrar algo, si no es delete, es drop, la palabra es prácticamente la misma. Entonces, pero bueno, hay una pequeña diferencia entre los distintos lenguajes que puede llegar a tener complicaciones, pero aprendiendo lo que es SQL, todo lo demás es aprenderse un poco de la sintaxis particular que tiene cada uno. No crean que van a tener grandes complicaciones. En particular en esta materia se ve MySQL. Bueno, en una base de datos existe una visión lógica de los datos que no tiene por qué ser la misma que la visión física. Es decir, existe una independencia entre lo que son los datos y la forma en la que se utilizan los mismos. Ahora después, cuando veamos el modelado de base de datos, se va a entender mejor esto que termino de decir. Entonces, como resumen, podemos decir que como definición de base de datos, conjunto de datos interrelacionados. Fíjense que yo les dije hoy que tenemos datos que van a ser relacionales y datos no relacionales. Los no relacionales, insisto, esto es importante de entender y que quede grabado, los no relacionales no quiere decir que no se relacionen. Quiere decir que la relación es compleja de ver. Entonces directamente se dice que no están relacionados. Eso no se ve acá en esta materia igualmente, pero cuando ustedes escuchen, no, porque estamos trabajando en una base de datos no SQL o no relacional, no quiere decir que con lo que ya saben de base de datos relacionales no la puedan tratar de trabajar, sino que es eso y otras cosas más. Tratamos de que los datos estén almacenados sin redundancia, la no redundancia prácticamente es imposible, prácticamente en base de datos muy grandes. Sirven a una o más aplicaciones, esto es importante, son independientes de los programas que los manejen y contienen la definición de los datos. Las bases de datos saben de qué tipo son los datos. Refleja las relaciones y restricciones de los datos, son coherentes, versátiles, o sea, se pueden manipular. Los datos son accedidos por más de un usuario simultáneamente. ¿Qué va a pasar con que los datos sean accedidos por más de un usuario simultáneamente? Lo mismo que vimos en arquitectura y sistemas operativos. Cuando se accedía a un lugar en ese caso por más de un programa, decíamos que había concurrencia, decíamos que había una zona crítica, y también teníamos que buscar la manera de que no accedan todos al mismo tiempo. ¿Sí se acuerdan? Yo no los estoy viendo, pero me imagino que tienen que hacer cara de que sí, nos acordamos. Ahí lo veo a Tomás, que empecé a dar cara de... Sí, nos acordamos de lo que era la concurrencia, que también habíamos visto cómo utilizar semáforos. Bueno. Eso es algo que también en base de datos se va, porque van a haber muchos datos que son requeridos por más de un usuario al mismo tiempo, y si se manipula, lo otro tiene que saber que sea manipulado y que sea agregado algo, sacado, corregido. Permiten datos, vamos a ver que siempre se puede recuperar una base de datos anterior, y son seguros. Esto de seguridad también es algo que vamos a ver, cómo establecer, no me dice una seguridad, le ponemos una contraseña, bueno, se puede poner una contraseña, se pueden hacer otro tipo de cuestiones. ¿Cuáles son los objetos del usuario para la base de datos? Los objetos de un usuario de base de datos se puede definir con los objetos que se tienen. Tablas. Esto de tabla es lo que ustedes pueden llegar a entender por una tabla de Excel. Vistas, funciones, desencadenadores. Estas son dos cosas que nosotros vamos a ver. Procedimientos almacenados, índice no vemos. Relaciones, restricciones sí vamos a ver. Y tipo de datos. O sea, restricciones le vamos a poner a cuando alguien quiera acceder a ciertos datos, no se va a poder. Unos sí y otros no. Y los objetos del sistema el sistema mantiene la información necesaria para la gestión de la base de datos. Un sistema de gestión de base de datos, DBMS de ahora en más, es un conjunto de programas que permiten administrar y gestionar la información de base de datos y sirve como interfaz entre los datos, el usuario y las aplicaciones que se utilizan. ¿A qué les hace recordar esta definición? Un poco. Ya lo estuve mencionando, pero esto de resultar como interfaz entre el usuario y los datos y las aplicaciones que la utilizan es básicamente algo muy parecido a lo que hacía el sistema operativo. Bueno, el sistema de gestión de base de datos, lo que nos permite a nosotros es, a través de una interfaz y de un lenguaje de programación, poder evitar
todas esas cantidades de datos que nosotros tenemos guardados. Nosotros tenemos mucha cantidad de nombres, por ejemplo, números, datos de personas. No tenemos por qué estar observando uno por uno, sino que a través de una interfaz, utilizando el lenguaje de programación, vamos a poder acceder solo a la parte que nos interesa y no tener por qué observar absolutamente todo lo que allí hay. Y puede ser utilizado por más de una aplicación, o sea, varias aplicaciones, por ejemplo, como las que tenemos en un celular, varias aplicaciones pueden acceder a nuestra base de datos de contacto. Y desde las distintas aplicaciones se las puede manipular de la misma manera. El sistema de gestión de base de datos proporciona a los usuarios de las bases de datos herramientas para realizar las siguientes tareas. Definición de los datos en distintos niveles de abstracción, manipulación de los datos, es decir, y estas palabras se las van a tener que aprender. Y me dirá, ¿por qué aprendemos estas palabras? Porque son las que vamos a utilizar cuando veamos el lenguaje de programación. Sí. Inserción, modificación, borrado y consulta. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en la primera parte. Cuando veamos el lenguaje MySQL, lo primero que vamos a hacer es esto: insertar, modificar, borrar y consultar base de datos. Tienen un porqué esas 4 palabras, por eso vayan recordándolas. Mantenimiento de la integridad de la base de datos, es decir, que no se vea alterada por ningún motivo, y control de la seguridad. Malintencionados o bien intencionados, puede haber gente que quiera acceder a base de datos y nosotros tenemos que evitar. Bueno, después más adelante les comentaré cómo funciona un blockchain, por ejemplo, en la actualidad, pero. Entonces, todo esto que les estuve mencionando se resume en abstracción de datos, independencia, consistencia, seguridad, integridad, control de la concurrencia, como les decía, tener un respaldo, siempre un backup de la base, siempre podemos acceder, podemos volver sobre nuestros pasos si cometimos algún error. Manejo de transacciones, esto de transacciones es lo que les decía, manipular la base de datos y obtener un tiempo menor de respuesta. Los objetivos de un diseño de base, de diseño de gestión de base de datos tenemos distintas etapas: nivel físico, interno, conceptual o un nivel de visión externa. El nivel físico es el nivel más bajo de abstracción, describe cómo se almacenan realmente los datos, y a este nivel tendremos cosas como los archivos que contienen la información, lugar donde se encuentra el disco y forma de acceso a esos archivos. El nivel conceptual, este nivel describe qué datos son realmente almacenados en la base de datos y las relaciones que existen entre ellos. Este nivel lo utilizan los administradores de la base de datos. Nosotros, próxima clase, vamos a ver cómo es este nivel. El nivel físico no nos vamos a meter con esa parte, que sería la parte dura. El nivel conceptual sí, nosotros vamos a hacer conceptualmente base de datos, y quizá esta sea de las partes más complejas que tenga la materia. Vamos a ver cómo, o sea, básicamente buscar relaciones entre las distintas tablas que nos van a ir apareciendo. Y el nivel de visión externo describe el número de vistas, cada vista describe una parte de la base de datos completa que le interesa a un grupo particular de usuarios. Eso no lo vamos a trabajar nosotros. Nosotros sí nos vamos a quedar con lo que es el nivel conceptual, que es en esta materia lo que vamos a hacer. Cómo conceptualizamos, cómo modelizamos una base de datos relacional, evitando el fichero. Tenemos independencia física dentro de los objetivos y independencia lógica. La independencia física es la capacidad de modificar el esquema físico sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. En este punto se pueden encontrar cambios en los tamaños de bloques, longitud de los registros, creación y eliminación de índices. Esto tanto no lo vamos a ver nosotros. Sí, lo que es creación y eliminación de índices no, índice se ve el otro año, pero sí el cambio en el tamaño de los bloques, la longitud de los registros, eso sí lo vamos a ver. Independencia lógica es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. Esto es necesario siempre que se altere la estructura lógica de la base de datos. Los cambios pueden realizarse en los distintos campos, nombre, tipo, etcétera, o en los registros, cambio de nombre. A ver, para que se entienda, los campos, si uno se imagina una tabla, como si puede llegar a ser una tabla de Excel, los campos vienen a ser las columnas, donde nosotros ponemos el nombre. La primera fila, digamos, de las columnas tienen los nombres, eso se lo denomina campos,
Y los registros son la intersección entre la fila y la columna, ahí es donde está ubicado, por ejemplo, yo digo nombre, el nombre de cada una de las personas que estemos nombrando. Cuando nosotros trabajemos dentro de lo que es la organización de la base de datos, es muy parecido a agregar una fila o una columna dentro de Excel. Eso es lo que vamos a ver básicamente. Pero no se tiene por qué alterar, o sea, se va a alterar la base de datos, pero no tiene por qué alterarse todo y lo podemos hacer tranquilamente. Agregar una fila, una columna, eliminar, etc. Consistencia, esto era lo que nombraba, que era uno de los objetivos de una base de datos. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia, será necesario vigilar, o sea, yo les digo, les garantizo, la redundancia no se termina de eliminar casi nunca. Será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente. Eso se refiere a consistencia. Es decir, que todos los datos repetidos se actualicen en forma simultánea. En los sistemas de gestión de bases de datos existen herramientas que faciliten la programación de este tipo de condiciones. Existen lo que se llaman alertas, triggers, eso pero igualmente lo se va a ver más adelante. Seguridad es otro de los objetivos de las bases de datos. Toda información almacenada por una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Los sistemas de gestión de base de datos deben garantizar que esta información se encuentre segura frente a usuarios malintencionados que intenten tener información privilegiada, frente a ataques que deseen manipular o destruir información, o simplemente ante las torpezas. No siempre tenemos que pensar mal de la gente. Torpeza de un usuario autorizado pero descuidado. Normalmente los sistemas de gestión de base de datos disponen de un complejo sistema de permisos a usuarios y grupos de usuarios que permiten otorgar diversas categorías de permisos. Eso ya lo vamos a ver para el segundo parcial. Y la integridad, esto que era otro de los objetivos que habíamos visto hoy, que era lo que se trataba de lograr al pasar a una base de datos, saliéndonos de lo que era inicialmente los ficheros. En la integridad se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de todos los datos almacenados. Es decir, se trata de proteger los datos ante fallos de hardware, datos introducidos por usuarios descuidados, o cualquier otra circunstancia capaz de corromper la información almacenada. Por ejemplo, esto de integridad se refiere cuando nosotros declaremos qué datos vamos a colocar dentro de una base de datos, tenemos que decir, ¿es entero, es real, es un char, es una fecha, qué es? Bueno, no puede llegar a decir que colocar un nombre y puede poner un número. Bueno, si te puso un número, puso algo que es incorrecto. Si uno, por ejemplo, pide número de teléfono celular y número de teléfono fijo, casi no se usa más, ¿no? Pero uno puede decir que el número fijo existe la posibilidad de que la persona no tenga, entonces te puede llegar a poner nada. Hay veces que tenemos que dar la posibilidad de que no coloquen nada cuando estamos pidiendo el dato de alguien. Por ejemplo, el número de teléfono fijo, si no tiene, puede poner nada. Ahora no puede poner nada cuando se le pregunta el nombre. Tenemos que asegurarnos de que la persona complete ese tipo de datos. A eso se refiere con esto de integridad. Respaldo. Los sistemas de gestión de base de datos deben proporcionar en una forma eficiente realizar copias de respaldo de información almacenada en ellos y restaurar a partir de estas copias los datos que se hayan podido perder. Siempre, igualmente quédense tranquilos, siempre se puede acceder a lo que se pueda perder dentro de una base de datos. Siempre podemos ir para atrás, digamos. Control de la concurrencia. Bien, como les decía, esto es algo que seguramente ya han visto en la arquitectura de sistemas operativos. En la mayoría de los entornos, lo más habitual es que sean muchas las personas que acceden a una base de datos, bien para recuperar información, bien para almacenarla, y es también frecuente que los accesos se realicen en forma simultánea. Por lo tanto, en un sistema de gestión de base de datos se debe controlar que este acceso concurrente a la información puede derivar en inconsistencia, es decir, puede ser que se altere un dato y no se lo actualice lo suficientemente rápido como para que otro que estaba al mismo tiempo trabajando con ese mismo dato pueda llegar a verlo actualizado. El manejo de las transacciones. Una transacción es un programa que se ejecuta con una sola operación, como una sola operación. Vamos a ver transacciones nosotros en esta materia. Esto quiere decir que el estado luego de una ejecución en la que se produce una falla es el mismo que se obtendría si el programa no se hubiese ejecutado. Los sistemas de gestión de base de datos proveen mecanismos para programar las modificaciones de los datos de una forma mucho más simple que si no se dispusiera de ellos. Esto de las transacciones no puede hacer distintas, valga la redundancia, ¿no? En este caso, transacciones como seleccionar, copiar, eliminar, etc.
y lo puede hacer a través de un sistema de gestión de base de datos sin ningún problema. Lo que nosotros vamos a ver es cómo hacer esta transacción. Eso sí nos va a interesar. El tiempo de respuesta, o sea, siempre tratamos que el tiempo de respuesta sea mínimo. Todo sistema de gestión de base de datos va a tardar en dar una información a partir también de la capacidad que la misma tenga, pero siempre vamos a tratar de que el tiempo de respuesta sea mínimo. Y vamos a buscar estrategias, obviamente, para que la base de datos sea eficiente. Los usuarios de base de datos, tenemos varios. Un administrador, que es el Database Administrator, el programador, ustedes van a ser los programadores, y los usuarios finales, que son los que interactúan con esa base de datos. Si bien lo que sería el administrador lo vamos a ver al momento de hacer el modelo de las bases de datos, sí vamos a ver en realidad más que nada lo que es la programación de las aplicaciones. O sea, cuando ustedes estén programando, sepan cómo manipular, utilizar esa base de datos que aparezca, que puede llegar a aparecer en una aplicación. Los usuarios finales somos nosotros habitualmente cuando manejamos. ¿Cómo tenemos también lenguajes? Hay tres tipos de lenguaje. DDL, que es el lenguaje de definición de los datos y se utiliza para definir el esquema conceptual. Eso sí lo vamos a ver, cómo inicialmente definimos los datos para poder realizar el modelado de los mismos. Y el lenguaje DML es el lenguaje de manipulación de datos, insertar, modificar, eliminar, hacer consultas, eso sí lo vamos a ver. El lenguaje de control no lo vamos a ver, no, se ve en la próxima materia, se utiliza para controlar el acceso a la información de la base de datos teniendo privilegio y tipo de acceso, así como el control de la seguridad de los datos. Eso acá no lo vemos. Nosotros vamos a ver dentro de los lenguajes el de definición de los datos y el de manipulación de los datos. Todo a través del lenguaje SQL. La arquitectura de acceso a la base de datos puede ser la arquitectura sistema cliente-servidor, donde tenemos un servidor que no es otra cosa que una computadora y un conjunto de las distintas partes. Bueno, el servidor, como les decía, es una computadora. Necesitamos también un software adecuado para la gestión de base de datos que se encarga de la manipulación de los datos y suele recibir en el servidor. Un software de interacción con el usuario que se encarga de presentar los resultados que suelen estar en el cliente. Y un software de desarrollo que se usa para realizar las aplicaciones, suele recibir en el puesto de cliente, pero trabajadores del departamento de desarrollo también lo pueden utilizar. Este software de desarrollo no solo es el que vamos a ver. El software de gestión de base de datos es el que recibe en el servidor, también es el que vamos a ver. Bien. Hasta acá. Lo próximo que sigue es el modelado de base de datos. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda? Algo que no haya quedado del todo claro. ¿Dónde puedo encontrar la fecha de finales parciales? En el campo, yo te pasé hoy la clave de la comisión 3. Sí, y ahí, bueno. Lo primero que ven es el cronograma de la materia, ahí está todo. Clase a clase que se va a hacer. Bueno, gracias, lo voy a hacer. Hoy llegamos hasta acá, la primera parte era la introducción a la materia. Era comentarles un poco de qué se trata, un poco de lo que se va a ver. Comenzamos bien. Sí, uno en inglés, en English y traducido, digo. Hasta acá era presentarles la materia, presentarles de qué se trataba lo que vamos a ver, que tengan una noción. La semana que viene sí arrancamos ya con el modelado de base de datos. Eso que va a ser incluso creo que lo más complejo que puede llegar a tener la materia para ustedes, dado sus conocimientos previos. Insisto, la parte de programación no creo que es aprenderse una sintaxis nueva y para qué se utilice y tratar de hacer los ejercicios, no creo que se les complique. Ejemplo, yo le digo, acá se utiliza un condicional. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que es un condicional, no tengo por qué, lo podemos hacer, no hay problema. O si tienen que utilizar un bucle o un procedimiento. Entonces cuando diga, bueno, acá en base de datos también se pueden utilizar procedimientos. Todo el mundo creo que sabe lo que es un procedimiento,
y esa parte no la tengo que explicar. Sí tengo que mostrarle cómo es la sintaxis para realizar un procedimiento, cómo llamarlo, etc. Cómo, no sé, no, y tienen que declarar una variable. Todo el mundo creo que sabe cómo declarar una variable, para qué sirve, tienen que decir de qué tipo es esta variable. Todo el mundo sabe diferenciar los tipos de datos que pueden obtenerse mediante las variables. Entonces, a eso me refiero con que no les va a resultar compleja la materia, dados sus conocimientos previos. Lo más complejo me parece que sí es el modelado, cómo generar los modelos relacionales de la base de datos, porque si no tienen un conocimiento previo de cómo hacer eso. Todo lo demás, lo que venga después, después de las primeras 3, 4 semanas, yo calculo que va a resultar bastante llevadero, no se va a complicar. Hasta acá, dudas, preguntas, algo que quieran saber que no haya dicho. No, digo. Profe, en relación a la materia, ¿va a haber que entregar trabajos prácticos, algo así? No, Jorge. Perfecto. Solo parciales. No hay coloquio, no hay nada de todo eso. Si eso te refería también. Edu, la teoría en los parciales va a ser multiple choice, desarrollo o no, todavía no sabes. No tengo idea, pero no creo que sea de desarrollo. Seguramente sea Ah, ok. Puede llegar a ser un desarrollo, pero cortito. Es más probable que lo hagamos múltiple choice para corregirlo más rápido que otra cosa. Perfecto, perfecto. Para los que no saben, hay un trabajo práctico final en metodología de sistemas y laboratorio 4. Pero sí vas a necesitar conocimiento de base de datos para hacer estas otras dos materias, este trabajo práctico en estas otras dos materias. Bien. Edu, ¿cómo estás, Edu? Bien. ¿Qué hay que hacer para la próxima clase? Nada. Ah, Vení. perfecto. ¿Por qué preguntaba? No, porque estaba medio que colgué y no te estaba prestando atención. Suele pasar. No, fíjate que está el Perdón. cronograma igual, Matías. Está el cronograma y ahí dice. Hoy era la Bien. introducción, era la presentación de la materia, lo que era una base de datos. Igual no vimos demasiado de lo que es una base de datos. Lo van a ver recién cuando empecemos a modelar. Y eso es la semana que viene. Recién. Bien, gracias, Edu. Lo que decía, sí que quizás empecemos 13:30 los miércoles, pero por una cuestión que no llego. Tengo que No, tener igual y- fueron los últimos 5 minutos. bueno. Edu, yo tengo una consulta fuera de la materia. ¿Tenés idea si hay alguna novedad con el tema del tercer año o algo por el estilo? Vos viste que todo lo que yo digo puede ser utilizado en mi contra. Y fíjate que volvimos a la presencialidad en la mayoría de las materias. ¿Sí? Si Sí. me preguntabas hace un mes, te decía que es imposible. No tengo idea. Nadie tiene idea. Respecto a la presencialidad, ¿qué clase vamos a tener presenciales y qué clase vamos a tener virtuales? Presenciales solamente Sí, Martín, ¿eh? Presenciales solamente los parciales, Carolina. Nada más. Nada más. Porque no hay lugar en la UTN para hacer clases presenciales. Para todos, ¿no? No hay lugar para todos, hay lugar para algunos. ¿Cómo era cuando era presencial? Todo. Antes, ¿cómo era? ¿Cómo se arreglaba? ¿No te acordás cómo se arreglaban? Había menos, No, porque yo no hice materia en el 2019 antes de la pandemia. ¿Cómo hacían? había menos gente. La gente empezó a estudiar programación después del 2020, aparentemente. Con la cuarentena. Sí. Entonces había más lugar en la facultad. Oh, ¿por qué no me recibía antes? Bueno, gracias. Yo digo lo mismo. Bueno, gente, terminamos por hoy. Después les subo el video. Dale, Edu, nos Gracias. vemos el Chao, Edu. lunes. Bueno, nos Nos vemos. vemos el Hasta la lunes. próxima. Chau, Chao, chau. profe.